Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo capítulo y una nueva teoría que espero que disfruten muchísimo. Antes de empezar, quiero aclarar algo importante. Yo no soy el dueño de esta teoría, ni de sus personajes, ni de la obra original. No soy el creador del anime ni de los personajes. Simplemente soy una persona que comparte estas historias para que todos podamos escucharlas, disfrutarlas y vivirlas juntos. Dicho esto, ahora sí, los invito a disfrutar de esta teoría y de este nuevo capítulo. Si les gusta el contenido, no se olviden de suscribirse y dejar su apoyo. También quiero aprovechar este momento para agradecer de corazón a todos los suscriptores y, especialmente, a los miembros del canal. Gracias a todos, desde el miembro del rango más alto hasta el más bajo, y desde el suscriptor más antiguo hasta el más reciente. De verdad, gracias por el apoyo constante. Como algunos ya saben por los directos, voy a dejar mi PayPal en la descripción. Mi objetivo es poder comprar una buena PC gamer, ya que me encantaría hacer directos más seguido, jugar los videojuegos que ustedes me han pedido, charlar con ustedes, escuchar música y pasar un buen rato juntos. Incluso, quién sabe, tal vez en algún directo podamos ver algún anime que ustedes quieran, o compartir otros contenidos en distintas plataformas. Actualmente edito los vídeos con la computadora que me regaló el Estado, la cual agradezco muchísimo, pero lamentablemente se me complica mucho. Por eso no puedo hacer directos jugando, ni poner música, y los vídeos me llevan bastante tiempo. Cualquier persona que quiera y pueda ayudarme, aunque sea con lo mínimo, se lo voy a agradecer de corazón. Todo el apoyo suma. A quienes donen, voy a compartir su mensaje en la comunidad del canal como agradecimiento. Esto realmente me ayuda a crecer y a mejorar el contenido para poder traerles cosas cada vez mejores. Ahora sí, sin más, los dejo con esta teoría. Espero que la disfruten muchísimo. Capítulo 1. La Tercera Gran Guerra Ninja. En la frontera del País del Fuego, un escuadrón de élite de 50 hombres de la aldea oculta de la piedra tenía completamente rodeada a la unidad de defensa fronteriza de la aldea de la hoja. Estaban liderados por Azuma Shibito, un comandante curtido cuyo nombre se susurraba con temor. La información errónea de Anbulo había arruinado todo. Debido a esos errores, la fuerza fronteriza de Konoha quedó destrozada. Todos los Jonin de élite murieron. El cuerpo de Chunin fue aniquilado por completo. De casi 100 shinobi, la llamada unidad defensiva de élite quedó prácticamente exterminada. Ahora, una multitud de ninjas de la piedra se acercaba a la última línea de defensa de Konoha. Aún teniendo la victoria al alcance de la mano, Azuma Shibito se mantuvo cauteloso. Avanzó paso a paso, haciendo que sus hombres lanzaran ráfagas de sellos explosivos para despejar el camino, haciendo estallar en escombros todas las trampas posibles. Sin aperturas. Sin piedad. Ese avance constante y aplastante dejó los rostros de la última docena de Chunin de Konoha pálidos como la tiza. Sus miradas se cruzaron en la trinchera. Lo que se transmitió entre ellos no fue valentía, sino la mirada vacía y vidriosa de quienes habían perdido la esperanza. El aire se sentía asfixiante, como si el invisible agarre del Shinigami ya les oprimiera el cuello. Maldita sea. Los ojos de Mimura Amaki estaban inyectados en sangre. Rechinaba los dientes con tanta fuerza que parecía que iban a romperse. Escupió, ronco de furia. Si no hubiera sido por la información basura de Anbu, jamás habríamos caído en una emboscada de la aldea oculta de la piedra. Se acabó, estamos muertos. La mirada de Nagasaki Junji estaba vacía. Su mano se aflojó. El kunai se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe seco. Su voz era amarga. A estas alturas, culpar a Anbu ya no importa, Amaki. Una unidad defensiva de élite de casi 100 hombres, aniquilada hasta el último. Incluso para la supuesta aldea más fuerte, la aldea oculta de la hoja, esa era una herida que no se podía ignorar. No importa que en ese preciso momento, Konoha estuviera luchando contra 3 de las grandes aldeas shinobi al mismo tiempo. Todo esto es culpa mía. He decepcionado al cuarto Hokage. Mimura Amaki cerró los ojos con fuerza, presa del dolor. En su mente ya podía verlo. Debido a su comando fallido, el ejército de piedra oculta marcharía directamente hacia la aldea de la hoja, las casas devoradas por el fuego, las calles teñidas de rojo con sangre, mátenlos. Luego marcharemos sobre Konoha y la reduciremos a cenizas. Por orden de Azuma Shibito, cientos de kunai surcaron el aire como una tormenta, todos dirigidos directamente a los 4 exhaustos shinobi que aún se aferraban a esa última línea defensiva. Mimura Amaki y los demás cerraron los ojos con fuerza y esperaron a que llegara la muerte. Auge.
Una figura cayó en medio del campo de batalla. Una explosión ensordecedora rasgó el aire, levantando una nube de polvo. La onda expansiva desvió los kunai de su trayectoria y los lanzó lejos. El humo y la arena se elevaron, engullendo el mundo. Desde el interior de aquella nube arremolinada, Azuma Shibito sintió una presión que no podía describir, una asfixiante sensación de pavor. Un frío presentimiento le recorrió la espalda. ¿Quién anda ahí? Solo un montón de soldados de piedra, y justo cuando me alejo, ¿te atreves a provocar la frontera de Konoha? La voz que surgió del humo era grave y arrogante. Esa voz, las pupilas de Azuma Shibito se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos. Tenía una terrible sospecha sobre la identidad del recién llegado. El miedo se extendió por su pecho como veneno. De ninguna manera, Mimura Amaki también había oído esa voz. Alzó la cabeza, mirando fijamente la silueta que permanecía allí, con los ojos llenos de asombro y reverencia. El hombre vestía una capa ceremonial con llamas que lamían el dobladillo. Su larga cabellera negra ondeaba al viento. Aún así, lo que más llamaba la atención era el abanico rojo y blanco estampado en su espalda. Ese es Uchiha Fugaku. En el instante en que vio el rostro del hombre, el corazón de Azuma Shibito dio un vuelco. Su piel palideció como un cadáver. ¿Por qué está aquí el cuarto Hokage de la hoja? 7 señor cuarto, yo, balbuceó Mimura Amaki, queriendo disculparse. No hace falta. Esto no fue culpa tuya. El cuarto Hokage, Uchiha Fugaku, tenía una expresión sombría. Los 3 tomoe de sus ojos giraban cada vez más rápido, retorciéndose lentamente hasta formar un nuevo patrón continuo. De ahora en adelante, déjenmelo a mí. Retirada. Gritó Azuma Shibito, con la voz quebrándose en un ataque de histeria. Todos, retrocedan, ahora. Demasiado tarde. La mirada de Fugaku se volvió gélida. Apretó el puño. Aquellos que se atrevan a matar a los shinobi de Konoha, serán perseguidos sin importar lo lejos que huyan. Una aterradora oleada de chakra brotó de él como una tormenta. El suelo a su alrededor no pudo soportarla. Grietas se extendieron como una telaraña bajo sus pies, como si la tierra misma no pudiera resistir esa presión aplastante y sofocante. El poder del Mangekyo Sharingan se intensificó. Amaterasu, entonó Uchiha Fugaku. Fuom. Un fuego negro se extendió por el campo de batalla como un maremoto. En un instante, esas llamas oscuras lo devoraron todo en un radio de varios cientos de metros. Recordad mi nombre, mocosos de la piedra oculta. Uchiha Fugaku sonrió, y las comisuras de sus labios se curvaron mientras miraba el campo en llamas. Mientras yo esté aquí, jamás derrotaréis a Konoha. Larga vida al cuarto Hokage. Larga vida al cuarto Hokage. Larga vida al cuarto Hokage. Los vítores hicieron temblar el cielo. Uchiha Fugaku absorbió hasta el último llanto, con el corazón rebosante de alegría. En ese instante, sintió que había superado a todos sus ancestros, convirtiéndose en el líder de clan más grande en la historia de los Uchiha y en el mejor Hokage que la aldea de la hoja jamás había conocido. Gracias por su compra. Serán 50.000 ri. La voz repentina sacó a Fugaku de sus pensamientos y lo devolvió a la realidad. Parpadeó como quien despierta de un sueño profundo. Por un instante sus ojos se nublaron, luego se aclararon y se fijaron en el joven que tenía delante. El chico aparentaba unos 15 años. Su cabello era negro y desaliñado, oscuro como la noche. Sus rasgos eran definidos y nítidos. Su rostro era atractivo, pero de una belleza discreta. Unas gafas de montura gruesa y negra descansaban sobre su nariz, dándole un aire amable y sereno. Pero lo que realmente llamó la atención fueron sus pupilas. Cada ojo contenía 3 tomoe que giraban lentamente, desprendiendo una sutil e hipnótica atracción. ¿Eso es todo? La boca de Fugaku se crispó. Miró al joven con los ojos muy abiertos. ¿Ya terminó? ¿Y el resto? ¿Qué pasa después? Eso es todo, jefe del clan. Uchiha Sogetsu se encogió de hombros, extendiendo las manos con una sonrisa. 50.000 ri solo te dan derecho a la sesión de prueba. Si quieres el curso completo, tendrás que pagar más. ¿Cuánto cuesta? Fugaku vaciló. Ese sueño que acababa de saborear era demasiado tentador. 100.000 ri por sesión completa, dijo Uchiha Sogetsu, aún sonriendo mientras levantaba una mano con los dedos extendidos. HSS, qué caro. Fugaku contuvo el aliento bruscamente. Claro, era el líder del clan Uchiha. En la aldea, aparentaba ser un líder poderoso e inquebrantable. Pero ¿quién sabía cómo era su vida en casa, bajo el yugo de una esposa aterradora?
El pequeño puñado de ahorros secretos que había reunido a lo largo de los años, todo sumado apenas le alcanzaría para 4 o 5 sesiones completas. Solo pensarlo le dolía el corazón. Ese dinero de bolsillo que habías guardado durante años con mucho cuidado. Olvídalo, tal vez la próxima vez. Fugaku cerró los ojos con fuerza, obligándose a soportar el dolor. Ser el cuarto Hokage de Konoha, qué sueño tan hermoso. Aún sabiendo que era falso, quería volver a vivirlo. Saborearlo una y otra vez. No es de extrañar que tanta gente acudiera a buscar a Uchiha Sogetsu, reservando sus sesiones de psicoterapia una y otra vez. Aún así, Fugaku era el líder del clan. Al final, logró reprimir ese deseo. Respiró hondo, serenándose, y luego fijó la mirada en el chico que tenía delante. Hoy he venido por un asunto serio. Adelante, por favor, jefe del clan. La sonrisa de Uchiha Sogetsu era tan dulce como siempre. El tomoe en sus ojos se desvaneció lentamente. Uchiha Sogetsu, el señor Hokage tiene la intención de transferirte a la Anbu. Los ojos de Fugaku parpadearon. Hizo una pausa por un instante y luego añadió en un tono más pausado. Por supuesto, si no quieres unirte a Anbu, siempre puedes ingresar en la policía Uchiha. Eso no será necesario, jefe del clan. Uchiha Sogetsu pensó por un momento y luego negó con la cabeza. Además, si rechazara al Lord Hokage, ¿acaso eso no complicaría aún más las cosas para nuestro clan? De acuerdo. Informaré al Lord Hokage de su decisión. Fugaku lo miró fijamente mientras se ponía de pie. En el umbral, se despidió de Sogetsu con una última frase significativa. Sogetsu, no importa dónde termines, no olvides esto. Siempre serás un Uchiha. Fugaku se fue. Cuando se marchó, la mirada de Uchiha Sogetsu se dirigió al aire vacío. Nadie más podía verlo, pero varias líneas de texto tenue flotaban frente a él. Misión secundaria. Terapeuta licenciado tercero, completada a proporcionar terapia o satisfacer los deseos de al menos 50 clientes. Recompensa. Una glándula pituitaria conservada de un joven dragón mental. Misión principal. Ascenso al rango sexto, hipnotizador, incompleta bebe la poción y asciende al rango sexto. Hipnotizador. Recompensa. Reliquia, mentira. Misión secundaria. Terapeuta licenciado cuarto, incompleta brindar terapia o satisfacer los deseos de al menos 100 clientes. Recompensa. Notas de viaje del Emano. Uchiha Sogetsu era un genio peculiar, o al menos eso era lo que el clan Uchiha se decía a sí mismo. Con 15 años y ya empuñando un Sharingan de 3 tomoe completamente despierto, en lugar de sumergirse en las técnicas de combate, se había enamorado del ninjutsu médico y, además, había creado una terapia de curación mental totalmente nueva. La razón por la que era tan extraño era simple. Uchiha Sogetsu era un transmigrante. Y también, un espectador. Capítulo 2. Uchiha Sogetsu era un espectador. No se trata del tipo de espectador común que simplemente observa desde la barrera, sino de un espectador en el sentido que le da el Señor de los Misterios, uno de los 22 caminos divinos. Al beber la poción correspondiente a un camino, podrías elevar tu nivel de existencia, y, al final, convertirte en un dios. Nombre Uchiha Sogetsu dar 15 roles Shinobi. Psiquiatra sendero idealista, el sendero del espectador de El Señor de los Misterios, 5 rango Biri, psiquiatra reliquias muñeca de papel iluminada por la luna. Recibe un golpe letal o un ataque dirigido al espíritu en el lugar del usuario. Palabras obscenas. Obliga a la víctima a oír susurros horribles que minan su cordura. Encanto del sueño. Tras un breve conjuro, induce al objetivo a un sueño tranquilo y sin sueños. El candelabro de latón de Hermes. Quema fragmentos de un espíritu para tejer un paisaje onírico casi real y arrastra a cualquier otro durmiente al mismo sueño compartido. Si fuera posible, murmuró Sogetsu, con los labios temblorosos, me gustaría cambiar este truco por uno mejor. Se quedó mirando su supuesto dedo de oro, con el rostro sumido en la mirada vacía de un hombre que se había dado por vencido ante la vida. Si nos fijamos en el sistema de poder del Señor de los Misterios, cuanto mayor es el rango, mayor es el riesgo de perder el control. Incluso los dioses tenían que depender de anclajes mortales para evitar abandonar por completo la humanidad. Y a Uchiha Sogetsu le gustaba mucho seguir con vida. De entre los 22 caminos divinos, eligió el del espectador. La razón era simple. Este camino se especializaba en la mente y el espíritu. Comparado con la mayoría de los demás, era mucho más difícil perder el control en él. Si a esto le sumamos el linaje del clan Uchiha, el Sharingan, perfectamente adaptado para la interferencia mental, el combate era casi injusto.
Si se combinan ambos elementos, su genjutsu, hipnosis, sugestiones y manipulaciones mentales se han potenciado hasta un nivel francamente aterrador. Incluso podía, por un breve tiempo, imitar algo como el Tsukuyomi infinito. Eso era, de hecho, lo que Uchiha Fugaku acababa de experimentar. La sesión de terapia de lujo de 50.000 Ri conocida como cumplimiento de deseos. En Konoha, sin exagerar, su terapia era cara y seguía con la agenda completa. Después de todo, en un mundo tan brutal como este mundo ninja, ¿quién no querría un viaje de ensueño donde todo saliera exactamente como lo deseaba? Finalmente conseguí todos los ingredientes principales para hipnotizador. Sogetsu bajó la mirada hacia la glándula pituitaria, casi transparente, que sostenía en la mano, mientras una compleja emoción le invadía el pecho. He estado interpretando el papel de psiquiatra durante todo un año solo para poder sacar adelante este proyecto. Con el material principal en mano, no había razón para demorarse. Abrió su Sharingan y escaneó la zona. Una vez seguro de que nadie entraría, preparó cuidadosamente algunas trampas de ninjutsu y luego cerró herméticamente la puerta y las ventanas. Había asimilado por completo la poción del psiquiatra usando el método de actuación hacía medio año. Si no le faltara el ingrediente principal, habría alcanzado el rango sexto hace mucho tiempo. No había necesidad de esperar hasta ahora. Para el ascenso al rango sexto, los materiales clave eran la glándula pituitaria del dragón mental y un solo fruto de un árbol de campanillas de viento alucinógeno. Sogetsu abrió un pergamino, extrajo con cuidado el fruto del árbol de las campanas de viento, preparado con mucha antelación, y lo arrojó a un caldero completamente negro junto con la glándula pituitaria del joven dragón mental. Uno a uno, añadió los ingredientes restantes. Poco después, la poción para el rango sexto, hipnotizador estaba lista. El líquido era incoloro y viscoso, y reflejaba todo a su alrededor como un espejo. Al mecerse, pequeños vórtices giraban justo debajo de la superficie. ¡Bum! ¡Bum! Los latidos de su corazón resonaban con fuerza en la habitación cerrada. Sogetsu se quedó mirando el líquido transparente y pegajoso. Aunque se había preparado mentalmente, cada poción de ascenso le provocaba un ligero nerviosismo. En su vida anterior, odiaba absolutamente texturas como esta. El tipo de persona que ni siquiera podía tragarse un plato de sopa espesa con almidón, ahora se veía obligado a engullir esa bazofia. Solo podía culpar al maldito sistema de trampas que le había impuesto esta situación. Calma. Puso en práctica una de sus habilidades como psiquiatra. Los bordes ásperos de sus emociones se suavizaron. Entonces cogió el caldero negro, lo inclinó hacia atrás y se lo bebió de un trago. Glug, glug. El líquido viscoso se deslizó por su garganta, helado en todo momento. Al instante siguiente, su conciencia estalló. Zumbido. Los ojos de Sogetsu se quedaron en blanco. Sintió como si su alma se hubiera desprendido de su cuerpo. Sin peso alguno, subía y bajaba sin cesar, atraído hacia un intelecto inmenso que quería absorberlo y digerirlo. Un nudo condensado de pensamiento puro que flotaba a través de un cielo infinito. No. Esto no era un cielo en absoluto. Era un océano ilimitado del inconsciente colectivo, un mar que conectaba todas las mentes vivientes. En aquel mar profundo y oscuro, cada gota brillaba como un destello de luz, cada una símbolo de la conciencia de un ser individual. Juntas, esas incontables chispas formaban el océano. La primera vez que percibió ese mar de subconsciente compartido, una extraña urgencia se agitó en su interior, un impulso de hundirse y disolverse en él. Afortunadamente, ya era un psiquiatra experimentado. No entró en pánico. Mantuvo la calma y la serenidad, desechando la idea de fundirse con el mar. El vasto campo de conciencia que había desplegado comenzó a replegarse bajo un control deliberado. No sabía cuánto tiempo tardaría. Entonces, de repente, un brillo intenso cruzó el vacío de sus ojos. Su conciencia volvió de golpe a su cuerpo. Respiró hondo y luego exhaló lentamente, dejando escapar un suspiro de alivio. Éxito. Finalmente he ascendido al rango sexto. Hipnotizador. A partir del rango sexto, pasó al nivel intermedio. El sendero idealista, lo que el Señor de los Misterios llamaba el sendero del espectador, ya no era un camino frágil de apoyo puro. A partir de ahí, sus rangos contaban con un verdadero poder de combate. Sogetsu bajó la mirada hacia sí mismo. Su piel estaba cubierta por una fina red de densas escamas doradas.
Si alguien más hubiera estado en la habitación, habría visto una pesadilla. Los tres tomó girando en sus ojos rojos sangre con un extraño vórtice abisal en su centro, su cuerpo recubierto de oro como una bestia desbocada, un aura de violencia y terror que irradiaba de él en oleadas. Apretó ligeramente el puño y lanzó un simple puñetazo recto. Estallido. El aire mismo se quebró con un estruendo seco y explosivo. La poción había mejorado enormemente sus atributos físicos. Fuerza, velocidad. Ambas habían superado con creces el nivel de un shinobi común. La cota de malla dorada le proporcionaba una capa adicional de seguridad. Un kunai que le rozara el brazo solo produciría chispas, chirriando como metal contra metal. Y su ascenso a la categoría de hipnotizador le había otorgado 3 nuevas habilidades. En primer lugar, la sugestión subconsciente. En situaciones que no implican combate, podía implantar o modificar indicios en el subconsciente de la víctima. En segundo lugar, la hipnosis de combate. Obligar a un enemigo a entrar en trance en medio de la batalla. En tercer lugar, el punto ciego psicológico. Caer en un punto ciego perceptivo, de modo que la percepción de los demás simplemente se desvía de él. Aún no me da la sensación de que vaya a atacar directamente, pero, los labios de Sogetsu se curvaron en una sonrisa divertida. Si combino esto con el Sharingan, debería poder imponer sugerencias subconscientes incluso en una pelea, y extender tanto la duración como la profundidad de mi hipnosis. Sinceramente, la sinergia entre esta vía y el Sharingan era absurda. Una vez que su entusiasmo disminuyó gradualmente, Sogetsu activó la recompensa del sistema. Misión principal. Ascenso al rango sexto, hipnotizador, completada bebe la poción y asciende al rango sexto. Hipnotizador. Recompensa. Reliquia, mentira. Una delicada máscara de plata yacía silenciosamente sobre el tatami. Artículo. Mentira efectos. Permite al usuario alterar verdaderamente su apariencia y otorga 3 habilidades especiales. Manipulación de llamas, transferencia de daño e intuición para detectar el peligro, a la vez que mejora el equilibrio y la agilidad. Efecto secundario. Las emociones se intensifican mientras se usa la prenda. Sogetsu observó cómo la máscara se retorcía y se doblaba bajo su voluntad. Lie se redujo a un simple anillo. Se lo puso en el dedo medio, con el ánimo radiante. Con esto, trabajar en Anbu va a ser mucho más cómodo. Capítulo 3. A la mañana siguiente, al amanecer. Tras terminar el desayuno, Sogetsu se arregló y se preparó para ir a ver al tercer Hokage. Buenos días, hermano mayor Sogetsu. Apenas había salido de su habitación cuando casi chocó con alguien. Al bajar la mirada, vio a un niño de unos 10 años, con el pelo negro, despeinado y erizado como un erizo, y unas gafas lo suficientemente grandes como para cubrirle la mitad de la cara. Como cualquier persona que se precie de ser un transmigrante, Sogetsu conocía el plan. Este chico un poco torpe y serio que tenía delante estaba destinado a convertirse en el mayor villano del mundo ninja, el famoso extremista del amor puro del fandom del anime, y el hombre que un día desencadenaría la cuarta gran guerra ninja. Uchiha Obito. Oh, Obito. Llegando tan temprano, ¿qué puedo hacer por ti? Preguntó Sogetsu, tranquilo como siempre, extendiendo la mano para despeinar al chico. El rostro de Obito se sonrojó. Dudó un instante y luego tartamudeó. Quería probar eso, de cumplir deseos. ¿Ah, sí? Sogetsu arqueó una ceja, intrigado. Mi terapia no es barata, ¿sabes? Incluso la sesión de prueba más básica cuesta 50.000 ri. ¿Tienes tanto dinero? Por supuesto. No me subestimes, hermano mayor Sogetsu. Obito infló el pecho, sacando con orgullo un fajo de billetes de alta denominación de su bolsillo. Me gané estos 50.000 en misiones. Cierto, lo olvidé. Ahora eres un genin de pleno derecho. Sogetsu se pellizcó el puente de la nariz. Últimamente había estado muy ocupado y no había estado al tanto de las novedades de la trama. Aún así, el panorama general no cambiaría. Si Uchiha Obito ya se hubiera graduado, la tercera gran guerra ninja no estaría muy lejos. Me gradué hace siglos, de acuerdo, hermano mayor Sogetsu. Protestó Obito, mientras líneas negras prácticamente se formaban sobre su cabeza. Deja de tratarme como a un niño pequeño. Lo entiendo, Obito, dijo Sogetsu, frotándose el pelo con más fuerza y sonriendo. Pero lo siento, hoy no. Tengo que ir a ver al Hokage. Será la próxima vez, ¿de acuerdo? Misión secundaria. Los problemas de un adolescente por mucho que lo intente, Obito nunca logra llamar la atención de la chica. Finalmente, ha decidido, recompensa. Muñeca del destino. Corta los hilos del destino, protegiendo a su poseedora contra maldiciones, adivinaciones y efectos de rastreo.
Sogetsu echó un vistazo a la descripción de la misión secundaria y más o menos adivinó qué tipo de deseo quería que se le concediera a Obito. Oh, Obito bajó la cabeza. La decepción se reflejó en su rostro. La próxima vez, Obito. Sogetsu se revolvió el pelo una vez más, riendo entre dientes. Te haré un descuento. 30.000. Gracias, hermano mayor Sogetsu. En cuanto supo que era 20.000 más barato, Obito se recuperó enseguida, alegre de nuevo. Con las manos en los bolsillos, Uchiha Sogetsu caminaba por la calle comercial principal de Konoha. Hacía poco que había tomado la poción de ascenso, y su poder espiritual aún rebosaba un poco. Estaba haciendo todo lo posible por controlarlo, pero le llevaría tiempo adaptarse por completo. En lo profundo de sus ojos oscuros, parecía girar un torbellino insondable, como ondas en un estanque en calma. Si no fuera por las gafas especiales que llevaba, cualquier transeúnte que cruzara su mirada probablemente vería su mente arrastrada y ahogada en un instante. Aún necesito un mejor control. Se frotó las sienes palpitantes, dejando que su visión espiritual inundara la calle. Rojo. Amarillo. Azul. Colores como pintura que se arremolina en un estanque. Así aparecían las auras de los cuerpos etéreos vivientes bajo la visión de los espíritus. Cuando aún tenía el rango séptimo, solo podía interpretar esos colores para juzgar el estado de ánimo de alguien. Ahora, en el rango sexto, podía ver más allá, adentrándose en las capas ocultas de la mente humana. Oye, ¿te enteraste? Ese gran incidente. ¿Quieres decir? Ah, sí, lo he oído. Es verdad. Qué lástima, TCH. Cuéntame sobre eso. La conversación de dos personas al borde de la carretera captó su atención. Los ojos de Sogetsu se desviaron ligeramente. Una corriente subterránea de poder psíquico, más profunda, fluía de él, silenciosa e invisible, hacia sus mentes. Sugestión subconsciente. Los dos apenas opusieron resistencia. Sus pensamientos se detuvieron por un instante, como una pantalla congelada. ¿Me podrías decir de qué estabas hablando? Preguntó Sogetsu con suavidad. Ataque Sakumo, se suicidó en su casa. La respuesta hizo que Sogetsu se detuviera por un instante. Así que ya estábamos en el año 44 de Konoha. La tercera gran guerra ninja no estaba muy lejos. A más tardar en 1 o 2 años. Entonces tendré que acelerar las cosas. Una expresión sutil cruzó su rostro. Dejó escapar una risita silenciosa y significativa, luego dejó de lado la sugerencia y alargó su paso hacia la Torre Hokage. La tercera gran guerra ninja fue una oportunidad única en la vida. Si se perdía esa oportunidad, la siguiente no se abriría hasta dentro de más de 10 años. No tenía intención de esperar tanto tiempo. En la Torre Hokage, frente a la puerta de la oficina, llamó a la puerta. Señor Hokage, soy Uchiha Sogetsu. Se quedó de pie y esperó respetuosamente hasta que una voz algo anciana respondió. Adelante. Sogetsu abrió la puerta corrediza y entró. Junto con el tercer Hokage, vio a otro hombre presente, Danzo. Frunció el ceño antes de volver a relajarlo. El leve rastro de irritación desapareció tan rápido como apareció. Incluso en el rango noveno, ya había aprendido a controlar sus expresiones y emociones a la perfección. Si no quería mostrar algo, ni siquiera el Sharingan podía leerlo. Señor Hokage. Señor Danzo. Sogetsu lo saludó a ambos con rostro sereno y amable. El tercer Hokage, sentado tras el escritorio, aún estaba en la plenitud de su vida, lejos del anciano cansado y vacilante en que se convertiría años después. El aura de héroe ninja todavía lo rodeaba. Ambición, presión y todo lo demás. Con la pipa en la boca, exhaló una anilla de humo e hizo un gesto a Sogetsu para que se acercara. Uchiha Sogetsu, ¿verdad? Te recuerdo. En varias misiones, te negaste a abandonar a tus compañeros y te ofreciste voluntario para cubrir la retirada. Tu índice de éxito en las misiones es altísimo y eres experto en ninjutsu médico. Un jonin excepcional, sin duda. Gracias, Lord Hokage. Solo estaba haciendo lo que debía. Sogetsu soltó una risita tímida, frotándose la nuca como avergonzado. Bien, no hay necesidad de ser tan rígido. La satisfacción del tercer Hokage se hizo más profunda. En ti veo el futuro de Konoha. Gracias a jóvenes como tú, la voluntad de fuego del primer Hokage ha llegado hasta nuestros días. Eso me llena de alegría. Sí, Lord Hokage. Seguiré trabajando duro. Las mejillas de Sogetsu se enrojecieron como si estuviera realmente conmovido, y la emoción tiñó su voz. Sin duda heredaré la voluntad de fuego del primer Hokage y usaré mi vida para proteger la aldea y a todos sus habitantes. Te creo, Uchiha Sogetsu.
El tercero asintió, satisfecho. Aún eres joven, pero ya sabes pensar desde la perspectiva del Hokage. Por favor, no lo diga así, Lord Hokage, dijo Sogetsu, frotándose la nariz con timidez. Es simplemente el resultado de escuchar atentamente sus enseñanzas y reflexionar sobre ellas, eso es todo. Ja 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 ja. El tercer Hokage soltó una carcajada. Aquel halago le había dado justo en el clavo. HMPH. A un lado, Danzo finalmente no pudo soportarlo más y dejó escapar un resoplido frío. ¿Qué es voluntad de fuego? ¿Qué significa escuchar enseñanzas? ¿No se suponía que los Uchiha eran orgullosos y distantes? ¿Desde cuando un mocoso Uchiha llega y empieza a adular al Hokage de esta manera? ¿Dónde estaba su arrogancia gélida? ¿El orgullo del clan? Malditos mocosos Uchiha, a Danzo nunca le había gustado el clan, ahora este le gustaba aún menos. Una profunda y venenosa malicia brilló en sus ojos. Esa malicia no podía escapar a los sentidos de Sogetsu. El aura etérea del hombre era una mancha densa y negra como la noche. Su hostilidad ardía como una llama abierta. ¿Qué tiene de malo este fósil? ¿Cuándo lo he ofendido yo? Sogetsu estaba realmente desconcertado. En todos esos años, solo se había encontrado con Danzo 3 veces. ¿De dónde había surgido semejante odio? El tercer Hokage, cuyo buen humor se había visto interrumpido, tampoco estaba muy contento. Le dirigió a Danzo una mirada de reojo llena de silencioso disgusto. Pero al haber alguien más en la habitación, lo dejó pasar. Se aclaró la garganta 2 veces. Uchiha Sogetsu, me alegra que estés dispuesto a unirte a Anbu. Dentro de un tiempo, Elephant te acompañará para que te familiarices con el funcionamiento. Hablaremos del resto más adelante. Sí, Lord Hokage. Sogetsu asintió, luego se dio la vuelta y salió de la oficina. Capítulo 4. Uchiha Sogetsu. Por orden del señor Hokage, te escoltaré hasta Anbu. En el pasillo que da al despacho del Hokage, un Anbu con una máscara de animal blanca ya estaba esperando. Nombre en clave. Elefante, se rumorea que es uno de los guardaespaldas personales de mayor confianza de Sarutobi Hiruzen. Sogetsu entrecerró ligeramente los ojos y abrió su visión espiritual. El aura etérea del hombre estaba oscurecida, teñida de un negro apagado. Su estado de ánimo era malo, y bajo esa apariencia, se percibía tristeza. Entendido. Me quedaré a su cuidado, respondió Sogetsu cortésmente. Los Anbu no se dejaban llevar por las emociones. El sentimentalismo era un lastre innecesario. Elephant le dirigió una mirada fría y movió la barbilla, indicándole a Sogetsu que lo siguiera. Sí. No siento el amor. Sogetsu suspiró para sus adentros. Sabía que esto iba a suceder, pero aún así no pudo evitar maldecir al segundo Hokage en su interior. Gracias a las políticas de Senju Tobirama, a medida que el clan Uchiha crecía y se enfrentaba repetidamente con la facción del Hokage, su reputación en Konoha se había deteriorado. Quizás no del todo odiados por todos, pero casi. Siguiendo a Elephant a través de los pasadizos ocultos que conducían al cuartel general de Anbu, Sogetsu podía sentir cómo la atmósfera se volvía más densa con cada paso. Todos sentían una leve tristeza. Por el suicidio de Ataque Sakumo, Los ojos de Sogetsu se entrecerraron. No era difícil adivinar el motivo de su tristeza. Ataque Sakumo, Jonin de élite, conocido como el colmillo blanco de Konoha. En todas las naciones, su nombre tenía incluso más peso que el de los legendarios Sannin. Cuando eras capaz de hacer que ninjas acérrimos, entrenados para priorizar las misiones sobre sus propias vidas, dijeran cosas como si nos topamos con el colmillo blanco, podemos abandonar la misión, eso lo decía todo sobre su reputación. Sakumo no era solo un guerrero poderoso, también era el líder de Anbu. Para Konoha, era un símbolo, tanto en lo interno como en lo externo, un estandarte viviente que elevaba la moral con su sola presencia. Y sin embargo, un símbolo tan poderoso había muerto por una razón que era prácticamente una broma de mal gusto. Había salvado a sus compañeros a costa de una misión y, en lugar de gratitud, había sido culpado por aquellos a quienes rescató. Incapaz de soportar la condena y los murmullos, se había suicidado. Desde cualquier punto de vista, esa razón era una tontería. ¿De verdad un hombre que forjó una leyenda con tan solo una hoja corta, el colmillo blanco de la hoja, se suicidaría por algo tan insignificante? En esencia, la verdad era simple. Colmillo blanco estorbaba. Su único pecado fue proyectar una sombra demasiado larga. Cuando el hombre admirado por todos los ninjas de Konoha tenía logros y fama que estaban a punto de eclipsar a cierto Lord Hokage, alguien tenía que irse. Desde esa perspectiva, llamarlo suicidio no era del todo incorrecto.
El proceso para unirse a Anbu no era largo. Con una orden directa del Hokage, solo se necesitaba un nombre en clave y un expediente completo. Nombre, edad, sexo, ninjutsu preferido, misiones completadas, ese tipo de cosas. Uchiha Sogetsu, varón, 15, Jonin, nombre en clave Budo, especialidades. Ninjutsu médico Y. Psicoterapia. El agente de Anbu que se encargaba del registro interrumpió la frase a mitad de camino y levantó la vista, visiblemente sobresaltado. Sobre el papel, Anbu era el escuadrón de asesinato y táctico. El nombre explicaba bastante bien su trabajo. Había gente aquí que sabía ninjutsu médico, pero muy pocos lo mencionarían como su especialidad. ¿Y la psicoterapia? ¿Qué se suponía que era eso? Es un tratamiento centrado en la mente, dijo Sogetsu con una sonrisa relajada, claramente acostumbrado a esa reacción. La teoría es similar al ninjutsu médico. Los corazones humanos son frágiles. El dolor, la pena, el miedo, su tono seguía siendo suave, pero sus palabras resonaban con una sutil profundidad. A veces, la herida más pequeña deja una cicatriz que nunca sana del todo. Mi trabajo es ayudar a curar esas cicatrices, bien. Yo, más o menos lo entiendo, dijo el Anbu, con una expresión extraña tras la máscara. Ah, eso me recuerda algo. Acabo de inaugurar un nuevo programa de tratamiento. Sogetsu extendió una pequeña tarjeta. El Anbu bajó la mirada. Impresos allí estaban 4 caracteres nítidos. Clínica mental Sogetsu. Ante la mirada confusa del hombre, Sogetsu continuó alegremente. Terapia de realización de deseos. Permite a los pacientes alcanzar sus viejos sueños en un mundo onírico compartido, superando arrepentimientos del pasado. Si alguna vez tienes tiempo libre, puedes probarla. Como seremos colegas, te haré un descuento del 20%. 100.000 ri, por sesión. Todo el cuerpo del Anbu se estremeció. Casi se le cae la tarjeta. Una misión de rango B solía pagar alrededor de 50.000. Esto era prácticamente la misma paga que una misión de rango A. No, gracias, dijo al instante, sacudiendo la cabeza. ¿Esto era una broma? ¿Arriesgar tu vida por una misión de rango A y luego gastar la mayor parte de tu botín en terapia? Solo un idiota haría eso. Bueno. Sogetsu parecía un poco decepcionado. Parecía que esa misión secundaria aún tardaría un tiempo. Muy bien, puedes volver, interrumpió Elephant, rompiendo finalmente su silencio y desbaratando la presentación de ventas. Si hay una misión, alguien vendrá a buscarte. Entendido. Entonces te lo dejo a ti. Sogetsu lo saludó con un gesto informal y luego añadió con una sonrisa. Si alguien necesita tratamiento de salud mental, que se ponga en contacto conmigo cuando quiera. Le siguieron la espalda hasta que desapareció al final del pasillo oscuro. Búho, murmuró Elefante. Ese es un nombre en clave inquietante. ¿Desconfías bastante de él, Elefante? Dijo el registrador. ¿Por el apellido Uchiha? No, solo porque sea Uchiha. El elefante negó con la cabeza. Un destello de inquietud cruzó por sus ojos. Es solo una sensación, Orn. No sé por qué, pero cuando me enfrento a él, tengo esta sensación de peligro. Quizás le estás dando demasiadas vueltas. Orn soltó una risita, despreocupada. Lo mires por donde lo mires, no es más que un mocoso Uchiha con un talento algo especial. Esperemos que sí. Elephant reprimió su inquietud con una larga exhalación. El funeral de Colmillo Blanco es hoy, ¿verdad? Sí. Eso es lo que oí. Al mencionar a Colmillo Blanco, la voz de Orn se quebró, teñida de una tristeza que no pudo ocultar del todo. Todavía no me lo creo. ¿Que Lord Colmillo Blanco, de verdad crees que él habría? Bocina. Antes de que pudiera terminar, la mirada de Elephant se volvió afilada como una navaja. Basta. No lo olvides. Somos Anbu. Bien. Somos Anbu. Orn bajó la cabeza con amargura y guardó silencio. ¿Realmente murió Lord Colmillo Blanco por suicidio? No se atrevió a preguntar. No se atrevió a indagar en la verdad. Eran Anbu. Y el mayor deber de los Anbu era obedecer al Hokage. Para cuando finalmente terminaron los trámites del día y Sogetsu regresó al complejo Uchiha, ya había anochecido. En su habitación en penumbra, recién aseado y listo para irse a la cama, extendió la mano casi distraídamente y encendió el sencillo candelabro de latón que había en la esquina. Candelabro de latón de Hermes. Esperemos que esta noche sea un buen sueño, cerró los ojos y se dejó vencer por el sueño. Una niebla negra se filtraba en el sueño, suave y asfixiante. El tiempo se estiraba, la percepción se desdibujaba en los bordes. Luces que parecían estrellas parpadeaban en la niebla, apareciendo y desapareciendo.
Susurros se abrían paso en la oscuridad. A veces irreales, a veces salvajes, a veces inquietos. Pensamientos dispersos se unieron, sumergiéndose cada vez más en el sueño. Cayendo, cayendo. Caída sin fin. Por fin, el descenso tocó fondo. La conciencia fragmentada volvió a unirse. Lo que se formó fue una silueta humana difusa, de pie en el interior de una vasta e imponente catedral. Cada pilar, cada arco que sostenía la catedral estaba hecho de hueso. Pilas apiñadas de huesos de diferentes criaturas, prensadas en capas densas y caóticas. La cúpula que se alzaba sobre nosotros era un campo de cráneos. Rostros blancos como el hueso miraban fijamente hacia el salón de abajo con las cuencas de los ojos vacías. Una colosal cruz de huesos entrelazados dominaba el fondo del salón. Innumerables manos pálidas la rodeaban, retorcidas y nudosas, como si la abrazaran desesperadamente. A pesar de su extrañeza, la visión no transmitía malicia. Más bien, se sentía sagrada. Todas las ventanas y puertas de la catedral se abombaban hacia afuera. Rostros humanos se extendían sobre ellas como velos finos y transparentes, con las bocas abiertas en una lucha silenciosa mientras se esforzaban por atravesarlas. Un instante después, una segunda figura borrosa apareció en el interior de la imponente catedral de los huesos. La primera silueta, de pie bajo la cruz como un devoto fiel, habló por fin. Era como si lo hubieran estado esperando desde el principio. Bueno, entonces. ¿Puedes responderme ahora? La voz era tranquila, casi suave. Tras haber visto con tus propios ojos el camino de tu destino, ¿sigues pensando en recorrerlo? La segunda figura permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su tono era complejo. ¿El futuro es realmente, como lo describiste? Eres libre de no creerme. Las palabras de la primera figura fueron ligeras y monótonas. Cálidas, pero con un peso que no dejaba lugar a dudas. Entonces, estaré de acuerdo. La segunda silueta dejó escapar un amargo suspiro. Solo espero que nuestros esfuerzos puedan cambiar el futuro que has descrito. Lo que el Señor ha proclamado, se cumplirá. Se realizará y se hará realidad. Tras el velo de neblina, Uchiha Sogetsu esbozó una leve sonrisa. Bienvenido a la sociedad del ermitaño crepuscular, Ataque Sakumo. Capítulo 5. Cerca de la medianoche, la mayor parte de Konoha se había sumido en sueños. La mayoría, pero no todos. Siempre ha habido algunas personas que se negaban a desperdiciar algo tan valioso como el tiempo, haciendo lo mismo que la gente común. Para Orochimaru, el tiempo era el tesoro más preciado del mundo. Incluso a estas horas, después de que el tercer Hokage, un adicto al trabajo, se hubiera ido a casa a descansar, Orochimaru seguía en su laboratorio. Como discípulo del tercero y uno de los Sannin legendarios, tenía estatus más que suficiente para justificar un complejo de investigación exclusivo. El edificio estaba completamente equipado, contaba con un personal numeroso e incluso disponía de iluminación eléctrica poco común. El laboratorio estaba iluminado como si fuera de día. Orochimaru, vestido con un kimono blanco, observaba en silencio el resultado de su último experimento. Señor Orochimaru, el investigador encargado de registrar los datos sudaba profusamente. Se secó la frente y tragó saliva con dificultad. El experimento fracasó. El sujeto no pudo soportar ese poder. A través del cristal de la habitación de aislamiento, podían verlo con claridad. Un hombre se retorcía y gritaba de agonía mientras su carne se endurecía y se convertía en madera. En cuestión de segundos, una persona viva fue completamente transformada en una escultura de madera de tamaño natural. De sus extremidades y torso brotaron tiernas ramas verdes, grotescamente exuberantes. Los ojos dorados y rasgados de Orochimaru se movieron, su mirada fría fijando la grabadora en su sitio. Señor Orochimaru, el hombre temblaba de pies a cabeza. Sentir la mirada fija en esos ojos era como tener una serpiente enroscada a su alrededor, con los colmillos al descubierto. El terror rebrotó de lo más profundo del estómago. Retrocedió unos pasos sin darse cuenta. Tras un momento de silencio, Orochimaru cedió. Ir. Su voz ronca se deslizó por el aire como la lengua de una serpiente. Informar de los resultados al tercero. Ese sí, señor Orochimaru. El investigador prácticamente salió corriendo, exhalando un suspiro de alivio mientras huía. Demasiado aterrador. El hombre era sencillamente demasiado aterrador. El simple hecho de ser clavado en esas pupilas verticales de color dorado pálido le hacía sentir como una presa a punto de ser engullida entera. Al observar la retirada presa del pánico, Orochimaru no sintió nada. Nunca le había importado mucho la opinión de los demás.
Desde luego, no malgastaba energía en lo que la gente pensaba de él. Lo único que valía la pena era la verdad de la vida. Otro fracaso, recogió sus pensamientos, y un atisbo de fría diversión brilló en sus ojos entrecerrados. El poder del primer Hokage no es nada fácil de controlar. Parece que he vuelto a decepcionar a Sensei. Y nos estamos quedando sin sujetos de prueba. Se acercó a su escritorio, se sentó y sacó un pergamino, anotando cuidadosamente los experimentos de los últimos días. Tras un momento de reflexión al final, escribió: la investigación sobre la liberación de madera sigue avanzando lentamente. Se necesitarán al menos otros 100 sujetos de prueba. Cuando finalmente dejó el pincel, incluso alguien tan cerca del nivel Kage como Orochimaru no pudo negar una oleada de cansancio. Días de trabajo sin dormir y pensamientos incesantes lo alcanzaron de golpe, fundiéndose en una pesada somnolencia que lo arrastró hacia abajo. Voy a descansar un rato. Se permitió relajarse. Sus ojos rasgados se cerraron lentamente. Justo cuando ese pensamiento se formó, la oscuridad se hizo más espesa. Una densa niebla negra y viscosa se abalanzó sobre él, espesa y con un murmullo grave, como miles de voces susurrando a la vez. Lo engulló en un instante. Estoy bajo ataque. Ese fue el último pensamiento lúcido de Orochimaru. Entonces su conciencia fue arrastrada, sumergida en una oscuridad sin fondo. Cuando recuperó la consciencia, se movió a toda velocidad, adoptando una postura de combate mientras sus ojos escudriñaban su entorno. Una catedral inmensa e imponente. Una cúpula construida con incontables huesos blancos, apilados de criaturas de toda clase. Legiones de cuencas vacías lo miraban fijamente como un jurado silencioso. Inquietante y sagrado. Dos aulas opuestas, entrelazadas a la perfección en este lugar. Parece que el Señor ha elegido a otro. La voz provenía de debajo de una imponente cruz de hueso. Una figura permanecía allí, envuelta en la bruma, con un tono tranquilo. No hay necesidad de estar tan tenso. Al menos aquí, nadie puede amenazar tu vida. ¿Cuándo apareció esta persona? Orochimaru giró la cabeza bruscamente hacia el sonido, con las pupilas entrecerradas. Nunca lo percibí en absoluto. Es cierto que no era una persona muy sensorial, pero no se llegaba al nivel de un Kage sin puntos ciegos evidentes. Sin embargo, aquel desconocido se le había escapado de las manos como un fantasma. ¿Quién eres? ¿Invadiendo Konoha de esta manera? ¿Acaso intentas provocar una guerra? La mente de Orochimaru iba a 1000 por hora, pero su rostro permaneció impasible. Se lamió los labios secos mientras dejaba que la amenaza se colara en su voz. Y si crees que una ilusión barata puede atraparme, estás muy equivocado. Una catedral de huesos. Una figura misteriosa. Engullido por la oscuridad en el instante en que se quedó dormido. En conjunto, la respuesta era obvia. Había caído en algún tipo de genjutsu. Juntó las manos rápidamente formando un sello. El chakra surgió con fuerza. Genjutsu, liberación. Auge. Una ráfaga de fuerza recorrió el salón de la catedral. Cuando el aire se estabilizó, nada había cambiado. Orochimaru seguía de pie en el mismo lugar, bajo la misma cúpula de huesos. Su rostro se ensombreció. ¡Qué poderosa ilusión! ¿Qué eres realmente? Yo soy el regente del Señor. El rey de sus ángeles. Puedes llamarme. La figura que se encontraba bajo la cruz bajó las escaleras, con una voz serena pero teñida de una extraña autoridad que resonó por el salón como un himno. Adam. Este lugar no es ni genjutsu ni un sueño. Sogetsu, envuelto en una densa niebla, esbozó una leve sonrisa. Este es el reino de mi señor. Y tú, Orochimaru, has sido elegido como su emisario. Nuestro encuentro es obra del destino. Todo lo que te ha traído hasta aquí tiene un único propósito: despertar al creador primordial dormido. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué se supone que debo hacer? La cabeza de Orochimaru era un gruñido de signos de interrogación. Comprendía cada palabra, pero juntas se negaban a formar una imagen coherente. ¿Crees en el destino, Orochimaru? La voz de Adam era suave. Orochimaru frunció el ceño. Un escalofrío de inquietud le recorrió la espalda. ¿A qué te refieres? Mi intención es muy simple. El tono de Adam se mantuvo casi suave. Si supieras cada paso de lo que te depara el futuro, ¿te sentirías feliz el tú que estás aquí ahora? Uno ridículo. Orochimaru resopló, cruzó los brazos y una sonrisa torcida asomó en sus labios. ¿Estás diciendo que puedes ver mi futuro? Si te dijeran cuál es tu final por adelantado y te mostraran todas las dificultades del camino que lleva hasta allí, ¿podría llamarse eso iluminación?
Continuó Adam, más para sí mismo que para Orochimaru, caminando lentamente a su alrededor en un amplio círculo. En otras palabras, los que han despertado siempre son felices. ¿Qué opinas, Orochimaru? G. Esa sí que es una pregunta entretenida. La extraña forma de expresarse captó su interés a pesar de sí mismo. Se lamió los labios, y una risita baja y divertida resonó en su garganta. Si conoces tu destino y aún así no puedes cambiarlo, ¿cómo puede ser eso felicidad? Todos somos esclavos del destino. Puedes luchar contra él, pero nunca lo vencerás de verdad. La voz de Adam era tan tranquila como siempre. En ese caso, ¿por qué no aceptarlo pacíficamente? Si posees iluminación, si comprendes plenamente lo que te espera, entonces, aún conociendo el futuro, puedes afrontarlo sin miedo. ¿Acaso no es eso una forma de felicidad, a su manera? Parece que no nos pondremos de acuerdo sobre lo que significa destino. Orochimaru resopló. La pálida sombra violeta alrededor de sus ojos se entrecerró. Si no tienes nada más que ofrecer, será mejor que me dejes ir pronto. De lo contrario, su mano se movió tras la manga, y sus dedos se deslizaron rápidamente a través de un sello oculto. Varias serpientes se deslizaron silenciosamente desde el interior de los anchos puños de su kimono, con las lenguas moviéndose rápidamente. Retírate, Orochimaru. En el instante siguiente, una sombra apareció detrás de él como un fantasma. Tintinar. Un destello de acero blanco y frío rozó la piel de su cuello. Orochimaru sintió un escalofrío que le heló la garganta. Bajó la mirada, con las pupilas tensas. Una hoja corta descansaba sobre su cuello, con un filo tan afilado que no dudaba de que el más mínimo movimiento en falso le haría volar la cabeza. Este cuchillo, sus ojos se clavaron en el arma. Por un instante, un miedo real rompió su compostura. Giró la cabeza y miró fijamente a quien lo sujetaba. Cabello largo y plateado recogido en una coleta corta. Un rostro que parecía de mediana edad, de esos que uno pasaría por alto entre la multitud. Completamente ordinario, pero grabado a fuego en su memoria. La visión dejó a Orochimaru paralizado, como si un rayo le recorriera la espalda. ¿Tú eres, Colmillo Blanco? ¿Ataque Sakumo? Su voz se quebró. No estás muerto. Capítulo 6. Por un instante, Orochimaru quedó simplemente atónito. Se suponía que el hombre que se apuntaba con una cuchilla corta a la garganta estaba muerto. El mismo ataque Sakumo que se había suicidado. Eso es imposible, el señor de hielo de Konoha no pudo mantener la compostura. La sorpresa se reflejó en su rostro. Lo había visto con sus propios ojos. Colmillo Blanco, arrodillado en su habitación, clavándose una cuchilla corta en el estómago. Él mismo había confirmado la existencia del cadáver. Y sin embargo, ese mismo hombre, que debería haber estado en un ataúd, estaba allí. De pie detrás de él. Usando esa misma navaja corta para mantenerlo como rehén. Era tan absurdo que le hizo preguntarse si finalmente se había vuelto loco. Llegados a este punto, Orochimaru habría preferido descubrir que solo estaba soñando. Todo es posible. Adam, Uchiha Sogetsu, finalmente habló. Su voz tenía un matiz extraño, una presión tranquilizadora que calmaba el pánico que bullía en la mente de Orochimaru. No. No puede ser Colmillo Blanco. Orochimaru apretó los dientes, con las pupilas temblando. Lo vi abrirse el vientre. Confirme que era el cuerpo. Y sé con certeza que no fue un genjutsu. Hay muchas definiciones de muerte, dijo Adam con suavidad. ¿Estás seguro de que la muerte que presenciaste fue realmente la muerte? Alzó la mano con un gesto ligero. Sakumo retrocedió, envainó su espada y soltó a Orochimaru. Colmillo Blanco está muerto, prosiguió Adam. Pero solo murió su cuerpo. Lo que tienes ante ti ahora, es su forma espiritual. Su alma. Los ojos de Orochimaru se iluminaron con un brillo maníaco. Su voz temblaba de una emoción apenas contenida. Llevaba mucho tiempo investigando en secreto los misterios del alma. Cientos de sujetos de prueba humanos, innumerables experimentos, y hasta ahora, ni un solo resultado concreto. Sin embargo, ahora tenía delante de él un espécimen viviente, si es que se le podía llamar así. ¿Cómo no iba a caer en la tentación? Alma no es del todo exacto, dijo Adam con una leve risa. Pero como término aproximado, servirá. No se molestó en dar más explicaciones. Ahora puedo responder a tu primera pregunta, continuó. No pienso interferir en tu destino. No tengo intención de hacerte nada. La única razón por la que has venido aquí, es porque el Señor te eligió. Y a su vez, tienes dos opciones. La guardia de Orochimaru se irguió de inmediato. ¿Qué opciones?
En su interior, una vocecita ya le instaba a escuchar, diciéndole que era una oportunidad única en la vida. Algo que lamentaría perder por el resto de su vida. Primera opción. Tratar todo esto como un sueño. Los pasos de Adán resonaron mientras regresaba caminando a la base de la cruz de hueso. Cuando despiertes, puedes contárselo a los demás o guardártelo en tu corazón. Cualquiera de las dos opciones está bien. ¿Y el segundo? Insistió Orochimaru. Conviértete en el regente del Señor. El tono de Adam siguió siendo ligero. De esa forma, tendrás acceso a indicios del destino. Una oportunidad, por remota que sea, de luchar contra él. Ya no serás esclavo del destino. ¿No dijiste hace un momento que los iluminados siempre son felices? Interrogación de cierre. Orochimaru entrecerró los ojos, con una sonrisa torcida en los labios. Si me uno a ti y sirvo a tu señor, ¿podré desafiar mi destino? ¿Es eso? Por supuesto. De pie bajo la cruz de hueso blanco, la postura de Adam se tornó casi devota. Cuando todo llegue a su fin, el Creador primordial resucitará de entre los muertos. El reino con el que sueña descenderá sobre el mundo material. El futuro que proclama, se hará realidad. Interesante. Acepto. Los ojos de Orochimaru se movieron rápidamente, sus pensamientos daban vueltas. Luego sonrió. Pero a cambio, quiero algo. Me enseñarás todo lo que sabes sobre el alma. A Orochimaru le daba completamente igual si ese señor era real o no. Lo que importaba era el conocimiento y la investigación que respaldaban esta supuesta forma espiritual. Ese era el verdadero premio. ¿Qué te parece? En mis condiciones. Su lengua se deslizó fuera, curvándose sobre sus labios como una serpiente saboreando el aire. Una sonrisa peligrosa se dibujó en su rostro. Y por supuesto, además de unirme a ustedes, puedo pagar otros precios. Por ejemplo, los secretos del linaje de Konoha. El pergamino de los sellos. Células del primer Hokage. Imagino que eso les interesaría. HSS, así es Orochimaru. El corazón de Sogetsu dio un fuerte latido, pero él calmó la reacción con un rápido uso de calma. Tuvo que admitirlo. La oferta era muy tentadora. Olvídate de los demás linajes de Konoha. El pergamino de los sellos, repleto de técnicas prohibidas, o las células del cuerpo sabio del primer Hokage eran suficientes para hacer babear a cualquiera. Desafortunadamente, por el momento, no los necesitaba. Al señor no le interesan esas cosas. Ni las necesita. Adán se negó sin dudarlo, como si esos premios fueran baratijas sin valor. Para ti, Orochimaru, esos objetos son tesoros. Para nosotros, no valen nada. No tienen ninguna importancia. Así que deja de lado esos planes. Me dolió. Me dolió de verdad. Le dolía tanto el corazón que apenas podía respirar, pero aún así tenía que decir que no para mantener intacta su imagen de santo. Se consoló en silencio. Ya habrá oportunidades más adelante. No hay necesidad de aferrarse a unas pocas migajas ahora. Bien. Orochimaru se encogió de hombros, aceptando el rechazo con serenidad. Entonces, ¿podría decirme qué es exactamente esta organización suya? La Sociedad del Ermitaño Crepuscular. La voz etérea de Adam resonó por todo el pasillo. Nuestro propósito es simple. En momentos cruciales, intervenimos en la historia. Influimos en el curso de la época, guiándola hacia el futuro que deseamos, hacia el despertar del creador primordial que yace dormido en la muerte. Sakumo, que había bajado su espada, se movió silenciosamente hacia un lado y se quedó inmóvil, como una sombra. «¡Qué lugar tan fascinante!», murmuró Orochimaru, girándose lentamente para inspeccionar la Catedral de los Huesos. Su bóveda de cráneos, su avalancha de huesos, sus rostros retorciéndose presionados contra puertas y ventanas. «¿Así que nos reuniremos aquí de ahora en adelante?». No especificó si estaba admirando la estructura o maravillándose ante la montaña de cadáveres. Una cosa estaba clara. Su interés por el hombre bajo la cruz no había hecho más que intensificarse. Pensar que alguien así existió en el mundo ninja, sin dejar rastro en ninguna de sus redes de información. Esos ojos dorados y rasgados, tan parecidos a los de una serpiente, nunca se apartaron de la silueta velada de Adán. Curiosidad. De esa que le hacía querer abrir a alguien en canal y ver qué había dentro. Ya que mencionaste las reuniones, Adam chasqueó los dedos mentalmente. La catedral se estremeció mientras una niebla negra se extendía como una marea. Nunca lo había intentado antes, pero si este lugar estaba construido sobre sueños e ideas, no había razón para que no funcionara. En un instante, apareció una larga mesa de bronce en el centro del salón, flanqueada a ambos lados y en los extremos por sillas de bronce de respaldo alto.
Ataque Sakumo y Orochimaru ocuparon los dos primeros asientos, uno frente al otro, cerca de la cabecera de la mesa, lo más cerca posible del enorme trono de Adam. Lo siento, Klein, se disculpó Sogetsu internamente. Tomé prestada tu idea por un momento. Ambos somos transmigradores. ¿Lo entiendes, verdad? Real, Orochimaru deslizó suavemente los dedos por el reposabrazos de bronce. El frío del metal le recorrió la piel, y con él, una sacudida en el pecho. No cabe duda. Esto no es genjutsu. Como maestro del ninjutsu, conocía bien el arte de las ilusiones. Algo tan sólido, tan tangible, no se podía crear solo con genjutsu. ¿Qué secretos escondéis, sociedad de ermitaños crepusculares? A juzgar por lo que Adam había demostrado hasta el momento, el poder involucrado ya superaba cualquier ninjutsu que Orochimaru conociera. Quizás, esta sea mi oportunidad. Por ahora, creeré en ti. Un poquito. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube y suscríbete a mi canal Secundarios y Principales capítulo 7. En el imponente salón de la Catedral de los Huesos, 3 figuras estaban sentadas alrededor de la larga mesa de bronce. Adam, Sogetsu, ocupaba el asiento del copiloto. La silla era enorme, con un respaldo que se alzaba muy por encima de él, como si no hubiera sido construida para un ser humano, sino para un gigante inmenso e invisible. Envuelto en la niebla, parecía menos una persona y más un dios distante, que observaba desde lo alto a todos los comensales. Bajo esa mirada, tanto Orochimaru como Ataque Sakumo sintieron una presión instintiva que les calaba hasta los huesos. Es como estar frente a un océano embravecido, con la certeza de que en cualquier momento una ola lo suficientemente fuerte como para aplastarte podría caer rugiendo. Casi sin pensarlo, quizás por puro instinto biológico, bajaron la cabeza. No podían mirarlo directamente. Obedecieron sin siquiera proponérselo. Colmillo Blanco y el hombre que una vez fue conocido como el Señor Frío. Incluso la arrogancia y el orgullo habituales de Orochimaru quedaron sepultados. Bien. Así están mejor. Sogetsu se relajó interiormente. Apoyándose en la admiración que le inspiraba un dominio de rango sexto, apenas había logrado contener el impulso de Orochimaru de hurgar y diseccionar todo lo que veía. Toc. Toc. Tamborileó suavemente con el dedo índice sobre la superficie de bronce. En este lugar, dijo con voz tranquila y serena, puedes hablar con total libertad. La fuerte presión disminuyó. Orochimaru exhaló un suspiro silencioso, la tensión se disipaba poco a poco. Aún no se atrevía a alzar la vista, sino que se giró hacia el hombre que tenía enfrente. Tras carraspear, susurró con voz ronca. Si no le importa, me gustaría escuchar su historia. Estoy muy interesado en lo que le sucedió, Ataque Sakumo. Colmillo Blanco frunció ligeramente el ceño. Levantó la vista hacia la cabecera de la mesa, buscando permiso. Está bien. Díselo, Colmillo Blanco. Adam sonrió levemente, levantando la mano derecha en un pequeño gesto de aprobación. La sociedad del ermitaño crepuscular no tiene muchas reglas. Aquí puedes hablar con total libertad. Sakumo asintió una vez. Cuando finalmente habló, su voz era baja y tensa, su expresión una mezcla de confusión, dolor y conflicto. Vine aquí, hace un mes. Al igual que tú, al principio no le creí. Sus ojos se dirigieron rápidamente al trono. Pero pronto, me reveló mi destino. ¿Destino revelado? Para Orochimaru, la palabra clave no era destino en absoluto. Se reveló. Su mente aguda captó ese matiz. La sorpresa cruzó fugazmente por sus ojos, pero la sofocó rápidamente. Me dijo Sakumo en voz baja, que en un mes me quitaría la vida. Sonrió con amargura. Y tenía razón. Caí de lleno en la trampa. En cuanto al motivo por el que me suicidé, dado que eres discípulo del tercero, imagino que lo sabes mejor que la mayoría. Por supuesto que sí. Orochimaru dejó escapar una risa fría y sin humor. En vísperas de elegir al próximo Hokage, necesitaban eliminar cualquier factor de inestabilidad. Hizo una pausa y luego continuó, con la voz cada vez más gélida. ¿Y tú, Ataque Sakumo, el colmillo blanco de Konoha? No eres miembro directo de la facción del Hokage, pero eres venerado en toda la aldea. Más venerado incluso que los legendarios Sannin. Eclipsas a todos los demás candidatos. Por supuesto que tú eras el mayor factor de inestabilidad. Así que tuve que morir, dijo Sakumo en voz baja. Bajó la cabeza. Jamás se habría imaginado que el pueblo por el que había derramado su sangre sería el que alzaría el cuchillo. Así es. Tenías que morir. Y tu muerte no tenía por qué tener nada que ver con el Hokage.
Orochimaru se echó hacia atrás, con los dedos entrelazados, pasando brevemente la lengua por sus labios. Por lo que he averiguado, el compañero al que abandonaste la misión para salvar era en realidad Root. ¿Y la avalancha de rumores que siguió? También obra suya. Root era el ambú personal de Danzo, que respondía ante un solo hombre. Ni siquiera el Hokage podía darles órdenes. Si el tercero estuvo directamente involucrado, eso era algo que solo cada persona podía juzgar por sí misma. Acorralado, no vi otra opción que morir, dijo Sakumo. Pensé que podría acabar con todo con mi muerte. Cerrar ese capítulo para mi generación. Pero, su rostro se torció. Me dijo que, dentro de unas décadas, Kakashi también moriría en Konoha. No se trata, pues, del destino de un solo hombre. También podía revelar el futuro de otras personas. Las pupilas de Orochimaru se contrajeron. Aún considerando la historia de Sakumo como una prueba de concepto, su mente racional le instaba a desconfiar. Pero otra parte de él, más codiciosa y desesperada, no podía dejar de aferrarse a ella. Tragó saliva, con el cuello rígido, mientras se obligaba a no mirar a los ojos de Adam. Su mirada se fijó, en cambio, en los dedos del hombre que descansaban suavemente sobre la mesa de bronce. Su voz denotaba un dejo de respeto que no tenía intención de mostrar. Entonces, ¿puedo preguntar, cuál será mi destino? Nadie podría resistir la tentación de ver su propio futuro al descubierto. En ese momento, la atracción de lo desconocido fue más fuerte para Orochimaru que incluso el atractivo de la inmortalidad. Tu yo del futuro, Adam dejó que las palabras flotaran en el aire, prolongando deliberadamente el silencio. Observó cómo aumentaba el hambre de Orochimaru y, finalmente, habló con un tono de diversión. Perderlo todo. Las palabras fueron suaves. Impactaron como un rayo caído del cielo despejado. La mente de Orochimaru se quedó en blanco. ¿Perderlo, todo? Dime, ¿qué pierdo? La compostura de la que tanto se enorgullecía se quebró. Un sudor frío le corría por el rostro pálido. Sus ojos dorados y rasgados temblaban, y líneas de miedo se extendían desde sus centros. Exactamente lo que dije. Adam estudió su forma espiritual. El miedo se encendió en su aura, una fea franja de color se elevó. Estaba muy satisfecho. Pierdes el puesto de cuarto Hokage. Pierdes al maestro al que respetas. Pierdes las amistades más sinceras que tienes. Pierdes el sueño que persigues. Pierdes hasta que no queda nada que tomar. Hizo una pausa y luego añadió casi con suavidad. La buena noticia es que sigues vivo. TCH, al otro lado de la mesa, la boca de Sakumo se contrajo. Miró a Orochimaru con una compleja mezcla de lástima y compasión. Eso no son buenas noticias, es una maldición. Mientras tanto, Orochimaru parecía estar vacío. Se desplomó en su asiento, con la mirada perdida, sin fuerzas en las extremidades. Su primer instinto fue negarlo rotundamente. Pero la razón susurró. Sakumo está sentado aquí mismo. Con ese precedente, incluso una probabilidad del 1% era demasiado. No podía permitirse el lujo de restarle importancia. Oye, serpiente, de verdad que no te estoy mintiendo, pensó Sogetsu, divertido. En todo caso, estoy omitiendo un par de detalles. Observó el colapso mental de Orochimaru con un placer inusual. Después de un rato, Orochimaru se recompuso. La máscara volvió a su sitio. Su expresión se suavizó. Exhaló un largo suspiro y miró a Sakumo. Si está aquí, eso significa que su destino ya ha cambiado, ¿no? En cierto sentido, sí. Adam se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando la mano derecha en la barbilla. Pero la verdadera pregunta es esta, Orochimaru. ¿Tienes el coraje y la voluntad para luchar contra tu destino? Él no hacía promesas gratis. Cada regalo del destino venía con un precio ya impreso con tinta invisible. Orochimaru entendió perfectamente las condiciones implícitas. Se levantó lentamente de su silla. Entonces, como un cordero que se inclina ante su pastor, bajó su orgullosa cabeza. Estoy dispuesto, dijo. Ofreceré mi lealtad y mi vida. Cumpliré la voluntad del Señor y dejaré que me use como mejor le parezca, siempre y cuando pueda liberarme de las cadenas del destino. Bien. Una leve sonrisa curvó los labios de Sogetsu. Un destello de luz brilló en sus ojos tras la niebla. Tras 15 años, y una vez cumplidas todas las condiciones, por fin pudo dar el primer paso real hacia adelante. Capítulo 8. Orochimaru despertó sobresaltado del sueño, con la columna vertebral rígida. Sus ojos estrechos y reptilianos eran como cuchillas, fríos, afilados como navajas, recorriendo la habitación con una cautela letal. El laboratorio estaba vacío.
El familiar olor a desinfectante aún flotaba en el aire. Fuera de la ventana, el cielo seguía oscuro. Ya estoy de vuelta, se dejó caer en la silla y giró la cabeza para mirar el reloj de la pared. Desde el momento en que se quedó dormido hasta el momento en que despertó, solo habían transcurrido unos 10 minutos. Pero en la Catedral de los Huesos, había parecido que habían pasado al menos media hora. Evidentemente, ese lugar misterioso alteraba el flujo del tiempo de forma diferente a como lo hace en el mundo real. Orochimaru se pellizcó el puente de la nariz, y un destello de recelo, y algo que se parecía mucho al odio, cruzó sus afilados rasgos. Orochimaru, ten cuidado con el tercero Kage y Danzo. Esa había sido la primera línea de destino que Adam le reveló antes de enviarlo de vuelta. Desconfiando de Danzo, podía comprenderlo. Cuanto más profunda era su cooperación, más investigaciones tabú abordaban. Proyectos que Konoha, como aldea, condenaba enérgicamente, aunque los aprobaba en secreto desde las sombras. Se aferraban el uno al otro con una fuerza mortal. No había garantía de que las cosas no se rompieran algún día. No quería creerse esa historia sobre el futuro, pero con Colmillo Blanco como un ejemplo viviente frente a él, ¿cómo podía permitirse ignorarla? Tras pensarlo un rato, Orochimaru volvió a desenrollar el pergamino que tenía sobre su escritorio. Su pincel se movió con precisión, tachando el último párrafo y reemplazándolo con un informe pulcro y sobrio. Se han logrado avances preliminares en la investigación sobre la liberación de War. Para continuar, necesitaré varias docenas de sujetos de prueba humanos adicionales. De ser posible, solicito que sean seleccionados entre los reclusos condenados a muerte en la prisión de Konoha. Tu discípulo, Orochimaru. G. ¿El destino, dices? Selló el pergamino, entrelazando los dedos mientras sus ojos, ensombrecidos por el color púrpura, se entrecerraban, albergando una emoción indescifrable que bullía tras ellos. Veamos cómo se desarrolla esto. La niebla negra retrocedió como la marea que baja. Uchiha Sogetsu abrió lentamente los ojos, e inmediatamente hizo una mueca de dolor. Sentía como si alguien le hubiera abierto el cráneo y estuviera haciendo sonar una campana en su interior. En un rincón de la habitación, el candelabro de latón que había estado encendido antes se había apagado. Finas hebras de humo blanco se elevaban en espiral, esparciendo una fragancia tenue y extraña por el aire. Mantener un paisaje onírico de rango tercero en funcionamiento supone una tensión excesiva para mi espíritu. Sogetsu se masajeó las sienes, intentando aliviar el dolor punzante. No lo curó, pero lo mitigó lo suficiente como para poder respirar. Una misa espiritual equivalente a la de 10 personas, y el sueño solo duró 10 minutos. El candelabro de latón de Hermes era la pieza clave de su truco de encuentros oníricos. Era una reliquia forjada a partir de las cualidades esenciales de un tejedor de sueños de rango tercero en la senda idealista. Con ella, su portador podía tejer paisajes oníricos a su antojo y luego arrastrar por la fuerza a todos los que se encontraran en un radio de 1 kilómetro a ese sueño compartido. La duración del sueño, y su intensidad, dependían enteramente de la cantidad de energía espiritual que se le proporcionara como combustible. Y como todos los objetos extraordinarios, su poder era de doble filo. Primero, mientras el sueño se mantuvo, devoró la espiritualidad del usuario a un ritmo alarmante. Si la espiritualidad se deterioraba demasiado, se corría el grave peligro de perder el control y caer en la locura, la distorsión o algo peor. Segundo, después de usar el candelabro de latón de Hermes, te quedabas atrapado con aproximadamente 24 horas de mala suerte. No es suerte, exactamente. No es del tipo que se consigue lanzando una moneda al aire. En esa ventana, el subconsciente de todos aquellos que se encontraran a menos de 1 kilómetro del candelabro se vería alterado y modificado. Sus corazones se amargarían, sus pensamientos se desviarían y comenzarían a sentir una vaga e injustificable hostilidad hacia quien lo portaba. Sogetsu sospechaba que esto provenía de la naturaleza peculiar del camino idealista. El candelabro de Hermes extendiéndose para rozar el inconsciente colectivo, erosionando y tirando de esos mares interiores del pensamiento a gran escala. En otras palabras, esta reliquia claramente quería matar a su portador. Tiene la misma actitud despreciable que el 008, murmuró algo entre dientes, guardó el candelabro de latón de Hermes en un lugar seguro y, por una vez, se durmió a la antigua usanza. La luz del sol matutino se filtraba en el cielo antes de que volviera a despertar, sin necesidad de despertador. Se despertaba naturalmente con el amanecer. Era una costumbre que le habían inculcado en el campo de batalla. Los shinobi que dormían profundamente no vivían mucho tiempo. Mantente siempre atento a tu entorno. Haya o no una guerra en curso.
Cualquier momento de descuido podría ser el último error que cometas en tu vida. Una vez vestido, Sogetsu salió del complejo Uchiha. Al salir, pudo sentirlo. Esas miradas extrañas que la gente le dirigía al pasar. Las miradas se posaron en su espalda y luego se apartaron, algunas cautelosas, otras abiertamente hostiles. Aún sin abrir su visión espiritual, pudo percibir la leve hostilidad en el ambiente. Espero que hoy no me pase nada malo. Sabiendo exactamente por qué estaba sucediendo esto, Sogetsu solo pudo ofrecer una silenciosa plegaria para sí mismo y acelerar el paso hacia el hospital de Konoha. Buenos días, doctor Sogetsu. Buenos días, doctor. ¿Ya llegó el doctor Sogetsu? Afortunadamente, el hospital estaba lo suficientemente lejos del distrito Uchiha como para quedar fuera del campo de odio de Hermes. De lo contrario, podría haber considerado seriamente tomarse un día libre por enfermedad. Sobre todo teniendo en cuenta que el paciente programado para hoy, era alguien con tendencias violentas incluso en un buen día. Sogetsu se arregló la ropa frente a la oficina del último piso, luego abrió la puerta y entró. Los primeros rayos de luz de la mañana se filtraban por los ventanales que daban al suelo, extendiendo un velo dorado sobre la mujer que estaba allí de pie. Su cabello rubio pálido estaba recogido en una coleta. Su rostro era delicado, su figura, generosa. Aunque rondaba los 30, su piel seguía siendo tersa y suave como la de un bebé. Sus largas pestañas ocultaban sus ojos. Con la mano derecha sostenía su barbilla mientras cabeceaba, moviendo la cabeza como si fuera a dormirse durante una reunión de personal. Ella era realmente hermosa. Tras años de ausencia, Tsunade había regresado al hospital de Konoha con un contrato especial, de corta duración y estrictamente clínico. Al verla en persona, Sogetsu finalmente comprendió por qué Tsunade siempre ocupaba el primer lugar en ciertas listas. Una belleza indiscutible incluso entre la élite de Konoha. Senju Tsunade. La apacible escena se hizo añicos al despertar. Tsunade dejó escapar un bostezo nada femenino, extendiendo los brazos por encima de la cabeza en un largo y perezoso arco. El movimiento fue tan amplio que su pecho se agitó bajo su blusa suelta, creando ondas que parecían un pequeño desastre natural. No ver el mal. No ver el mal, Sogetsu recitaba en silencio, con la mirada fija en su nariz, la nariz en su corazón. Con una visión como esta a menos de 1 metro de distancia, se obligó a sí mismo a entrar en la quietud de un monje meditando. Oh, el mocoso está aquí. Tsunade levantó ligeramente los párpados, con los labios rosados entreabiertos en un gesto perezoso. Lo siento, lo siento. Me quedé fuera hasta muy tarde anoche. Tuve mucha suerte en las mesas de juego. Unas cuantas rondas, ni hablar. Sogetsu tuvo que reprimir las ganas de comentar. Si hoy no le viene bien, Lady Tsunade, dijo con suavidad, siempre podemos reprogramar la sesión para mañana. Técnicamente hablando, Tsunade contaba como una de sus clientas. Técnicamente. Y técnicamente por una razón sencilla. En realidad no conseguía pagarle siempre. Está bien. Hagámoslo hoy. Hizo un gesto con la mano, completamente indiferente. Además, anoche tuve un gran éxito. Tsunade. En racha ganadora. El párpado de Sogetsu se contrajo con fuerza. Según la ley de Tsunade, si ella tenía la suerte de ganar, eso significaba que alguien cercano a ella estaba a punto de sufrir una pérdida catastrófica. Muy bien, Lady Tsunade. Se tragó sus comentarios, principalmente por un sano temor a ser atravesado de un puñetazo por la pared. Con este paciente no hay segundas oportunidades. Siento molestarte como siempre, mocoso. La mirada de Tsunade se suavizó, se enderezó correctamente y su voz se tornó más suave. Si no fuera por ti, probablemente seguiría atrapado en esos viejos recuerdos. No hay problema, respondió Sogetsu con una cálida sonrisa. Si puedo ayudarte en algo, es un honor para mí. Mientras hablaba, sus pupilas oscuras se tornaron rojas lentamente. 3 tomoe se desplegaron y comenzaron a girar. ¿Estás lista, Lady Tsunade? Estamos a punto de empezar. Intenta relajarte. Estoy listo. En sus ojos color té aún se vislumbraba algo, quizás una vieja pena o una frágil esperanza, mientras su mente se vaciaba gradualmente. Sogetsu alzó las manos formando un sello familiar. Genjutsu. Realización de deseos. El tomoe de su Sharingan giraba más rápido. Esta vez, sin embargo, bajo la superficie, surgió un poder espiritual. Un destello de luz cruzó su mirada, hipnosis. Bajo visión espiritual, pudo verlo con claridad. La puerta al subconsciente de Tsunade se abrió lentamente con un crujido.
El sujeto de prueba perfecto, pensó, sintiendo una punzada de culpa en el corazón. Veamos hasta dónde pueden llegar las sugerencias de un hipnotizador de rango sexto. Sogetsu ofreció una disculpa silenciosa y luego se sumergió en las profundidades del mar interior de Tsunade. Allí, en un lugar más cercano al instinto que al pensamiento, plantó discretamente una única y sutil sugerencia. Capítulo 9. Hasta la próxima, mocoso. Las mejillas de Tsunade aún conservaban un leve rubor. Parecía extrañamente contenta mientras lo saludaba con la mano. Uchiha Sogetsu, por otro lado, parecía un hombre al que le hubieran vaciado el alma. Tenía la mirada perdida. Sus piernas temblaban mientras avanzaba tambaleándose por el pasillo, con una mano apoyada en la pared para mantener el equilibrio. Y no, el problema no era en absoluto que hubiera hecho algo inapropiado bajo hipnosis. Intentar imponer una sugerencia subconsciente a un shinobi de nivel Kage no es algo que deba hacer a la ligera. La poca espiritualidad que había logrado recuperar tras aquel encuentro onírico ya empezaba a desvanecerse de nuevo. Dos grandes descubiertos bancarios consecutivos le llenaban los oídos de leves murmullos, como si algo le susurrara en una lengua que no terminaba de comprender. Se sentía inquietantemente similar a los primeros indicios de una reacción adversa a la poción. Nunca más. Jamás volveré a hacer algo así. El sistema de pociones era peligroso por diseño. Un paso en falso y caías directamente en perder el control. Esta pequeña escapada. Reflexiona sobre la lección aprendida. Doctor Sogetsu, ¿está usted bien? Un ninja médico que pasaba por allí se quedó paralizado en la puerta, mirando fijamente cómo se apoyaba contra la pared al salir del despacho de Tsunade. Su expresión gritaba: mi visión del mundo está en peligro. Sogetsu ni siquiera necesitó leer su aura para adivinar lo que el hombre estaba pensando. He gastado demasiado chakra tratando a Lady Tsunade, dijo rápidamente. Entiendo, doctor Sogetsu. El hombre se golpeó el pecho en señal de tranquilidad, con la mirada exacta de alguien que lo entendía todo. No se preocupe, doctor. Yo, Morita, soy famosa por guardar silencio. No diré ni una palabra. No me fiaría de tu boca cerrada ni un ápice. Los labios de Sogetsu se crisparon. Una gota de sudor frío le recorrió la cara. Simplemente la estaba atendiendo. Por supuesto. Por supuesto que lo eras. La sonrisa de Morita adquirió un matiz extrañamente cómplice. No hace falta que lo expliques. Os apoyo totalmente a ti y a Lady Tsunade. Antes de que Sogetsu pudiera decir una palabra más, Morita salió disparado por el pasillo como un hombre que corre para dar un chisme urgente. Maldición. Si no estuviera al borde de una sobrecarga espiritual, Sogetsu con gusto le habría dado a ese idiota una demostración completa de juego mental. Edición trampa de sierra. Bajo las miradas atónitas y ávidas de chismes de todos los médicos y enfermeras que encontraba por el camino, finalmente logró salir cojeando del hospital. Solo pudo derramar 2 lágrimas silenciosas en su corazón. A partir de ese día, su intachable reputación quedó destruida. Ni siquiera necesitaba imaginarlo. El nido de chismosas del hospital difundiría esta noticia por todos los rincones de Konoha mañana mismo. Con suerte, cuando Tsunade se enteró, no lo mató a golpes de pura vergüenza. Sogetsu se pellizcó el puente de la nariz, calmando su respiración y apaciguando la confusión en su mente. Estaba planeando regresar al complejo Uchiha para descansar bien durante un buen rato cuando dobló por un callejón vacío. Y algo cayó del aire sin hacer ruido. SHFF. Un miembro de los Anbu con una máscara con estampado de gato aterrizó frente a él como un fantasma. Uchiha Sogetsu. Tienes una misión. Ven conmigo. El tono del gato era cortante y poco amigable. Sus ojos tras la máscara eran francamente gélidos. La frente de Sogetsu se arrugó en un leve gesto de enfado. El camino del idealista podía ser débil en el combate cuerpo a cuerpo, pero sus sentidos espirituales eran agudos. Con su percepción de hipnotizador de rango sexto y su visión espiritual, podía ver más allá de las expresiones superficiales hasta los colores del aura y la forma del cuerpo etérico. A veces incluso rozaba los límites de los pensamientos de una persona. En la profunda mirada de máscara de gato, solo vio frialdad. Hostilidad. Intención de matar. Entonces, no estoy aquí para hacer amigos. Su rostro no cambió. Simplemente asintió. Comprendido. Llegaron al bosque de la muerte. Estamos aquí. Cuando su guía finalmente se detuvo, Sogetsu se ajustó las gafas con un dedo y observó el entorno. Árboles centenarios se alzaban imponentes sobre ellos, con copas que se extendían como paraguas proyectando una densa sombra. Las ramas se enredaban sobre sus cabezas.
En algún lugar entre la maleza, los insectos zumbaban y los pájaros cantaban. En definitiva, precioso, si ignoras el nombre. Estamos aquí. La máscara de gato se giró para mirarlo de frente. Su mirada se había vuelto aún más fría. Sogetsu volvió a examinar los alrededores con su visión espiritual. No había emboscadas. No había señales ocultas adicionales. Solo ellos dos. Se relajó un poco. Por muy bueno que fuera un shinobi ocultando su aliento, no podía borrar el brillo de un cuerpo etéreo viviente. Uchiha Sogetsu, dijo Máscara de Gato, siguiendo el protocolo Ambu, ahora voy a interrogarte. Fue enumerando los cargos uno por uno. Has estado usando genjutsu en gente de toda la aldea bajo la apariencia de ser psiquiatra. ¿Cuál es tu verdadero objetivo? ¿Te está dirigiendo Uchiha Fugaku desde las sombras? ¿Sigues reconociendo al señor Okage como tu señor? En lugar de tu interrogatorio, me interesa más saber quién te envió. Las pestañas de Sogetsu se bajaron. En lo profundo de sus pupilas, un oscuro vórtice pareció agitarse. ¿Por qué no lo adivino? Uchiha Sogetsu, no desvíes el tema. La voz de Máscara de Gato se volvió más aguda. Un kunai ya estaba en su mano, y su intención asesina se elevaba como la escarcha. Esto es una orden. Los ninjas Ambu no necesitan hacer preguntas. No necesitan emociones. No necesitan voluntad propia. Solo necesitan ejecutar órdenes. ¿Entendido? Hacer clic, Sogetsu ladeó la cabeza, y una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Me preguntaba dónde había oído esa frase antes. Lo examinó detenidamente de arriba a abajo. Ah, claro. Solo hay un lugar en el Leaf donde la gente habla de no necesitar emociones y abandonar la voluntad como una virtud. Eres Root, ¿verdad? Así que usted se niega a ser interrogado. Los dedos de la Máscara de Gato se fundieron en un sello de tigre. El chakra se disparó. No importa. Su tono se volvió monótono, casi aburrido. Desde el principio, Danzo-sama supo que un Uchiha como usted jamás cooperaría. Las hojas a sus pies estallaron. En el instante siguiente, su cuerpo se volvió borroso, desapareciendo del lugar donde se encontraba. Reapareció detrás de Sogetsu en una ráfaga de velocidad, lanzando el kunai en su mano directamente hacia un punto vital sin ningún tipo de restricción. Aplastar. La hoja atravesó limpiamente el pecho de Sogetsu. La víctima bajó la mirada hacia la hoja, y su expresión reflejaba menos dolor y más agradecimiento. Maricón. Se disolvió en humo. Maldita sea. Un clon de sombra. Las pupilas de Máscara de Gato se contrajeron. Al darse cuenta de que había sido engañado, inmediatamente dio una patada hacia atrás, intentando retirarse. Demasiado tarde. Un agudo chirrido metálico rasgó el aire a sus espaldas. Una lluvia de shuriken surcó el aire en un abanico letal, cada uno girando tan rápido que parecía cantar. Sus arcos se entrecruzaron formando una red, sellando perfectamente cualquier posible vía de escape que Sogetsu había previsto. Maldito Uchiha, ¿cuándo se cambió a sí mismo? Gruñendo por dentro, Máscara de Gato sacó la corta hoja que llevaba a la espalda, cortando y haciendo rebotar los shuriken uno tras otro. Clan. Clan. Clank, la última estrella se desvió, su brazo se detuvo por una fracción de segundo. Sogetsu eligió ese instante preciso. Chakra estalló bajo sus pies. Su cuerpo se movió a la velocidad de un rayo negro, acercándose rápidamente a Cadmask. Sus miradas se cruzaron. En ese instante, Máscara de Gato vio como los tres tomoe de color rojo sangre en los ojos de Sogetsu giraban en un torbellino vertiginoso. En el mundo ninja había un dicho: si te encuentras con un Uchiha con Sharingan en un combate 1 contra 1, corre. No era una broma. Fue un resumen conciso de lo desmesurada que era la ventaja del Sharingan en el combate directo. Por lo general, en el instante en que vuestras miradas se cruzaban, la pelea terminaba. Maricón. Pero en el reflejo de esos tomoe carmesí, el cuerpo de Máscara de Gato estalló en humo. Buena respuesta, dijo Sogetsu con suavidad. No esperaba menos de los hombres de Danzo. No le sorprendió. Eran Ambu. Si un agente de Root hubiera muerto de un solo disparo en el primer contacto, jamás habría sobrevivido a ese infierno el tiempo suficiente para que le asignaran esta misión. Se podría decir que Root es retorcida, inhumana, venenosa. No se les podría llamar débiles. Ya basta de pruebas. Sogetsu alzó la mirada hacia la copa de un árbol cercano. Los tres tomoe de sus ojos giraban perezosamente, como la cola de un depredador que se balancea antes de abalanzarse sobre él. Tu tiempo es valioso. El mío también. No lo desperdiciemos.
No eres tan simple como pareces, Uchiha Sogetsu. Una figura cayó de las ramas y aterrizó suavemente en el suelo del bosque. Era de nuevo Máscara de Gato. Como desees. Te mostraré lo que es la verdadera crueldad. BZZZZZZ, una masa de diminutas cosas negras comenzó a derramarse de sus mangas. Se dispersaron hacia afuera en una nube zumbante, congelándose a su alrededor como un manto de oscuridad viviente. Cada insecto era tan pequeño que ni siquiera el Sharingan podía distinguir sus siluetas. Cualquiera que tuviera miedo a los enjambres probablemente habría caído inconsciente en el acto. El zumbido de las alas batiendo. El áspero roce de la quitina contra la quitina. Era un sonido diseñado para meterse bajo la piel. Un aburame, Las cejas de Sogetsu se arquearon. Esa característica en particular era inconfundible. Solo había un clan en Konoha que luchaba con insectos como esos. Danzo-sama sabía que te negarías, dijo fríamente el Anbu de Aburame. Por eso me envió. Su tono se volvió más severo a medida que aumentaba la densidad de los insectos. Nuestras técnicas Aburame no pueden ser copiadas por el Sharingan. Y la simple cantidad de personas, sus ojos brillaban tras la máscara de gato. Son perfectas para cerrar esos ojos tuyos. Capítulo 10. Insectos parásitos. Tempestad. El agente de Road del clan Aburame lanzó sus manos hacia adelante. Su enjambre rugió como una marea negra viviente, transformándose en un tornado que arrasó los árboles. La ráfaga de alas chirriantes y quitina arrasó con todo a su paso. Estúpido. Sogetsu retrocedió 2 pasos, aumentando la distancia mientras sus manos se movían rápidamente a través de los sellos. Serpiente, carnero, mono, jabalí, caballo, tigre. Respiró hondo. El chakra subió a sus pulmones. Estilo de fuego. Jutsu de gran bola de fuego. Una esfera de fuego llameante de 3 metros de diámetro brotó de su boca, avanzando con una ola de calor abrasador. La tormenta de insectos se encontró de frente con la bola de fuego. Auge. El mundo se tornó blanco anaranjado. Una nube de hedor a carne asada llenó el aire mientras las primeras filas del enjambre se convertían en cenizas, cayendo del cielo en una lluvia de cáscaras carbonizadas. Lanzar una enorme oleada de insectos para bloquear mi visión fue una buena idea, dijo Sogetsu con calma, observando cómo el enjambre en llamas levantaba una densa humareda. Su Sharingan giraba mientras buscaba a su oponente. Pero no olvides en qué son los Uchiha mejores. Nuestro estilo de fuego. Los insectos parásitos del Aburame podrían interferir con la mayor ventaja del Sharingan, sí. Pero a cambio, todo su estilo de combate giraba en torno a esos mismos insectos. Contra el potente estilo de fuego, el enjambre no era solo un arma, sino también leña. Quema los insectos, ¿y qué quedó de los shinobi? No te creas superior, mocoso Uchiha. La voz del Anbu provenía de algún lugar entre el humo. ¿De verdad crees que una bola de fuego como esa es suficiente para quemar a todos mis insectos? Técnica secreta. Capullo de insecto. Decenas, no, cientos, de capullos de insectos imbuidos de chakra que había plantado anteriormente se abrieron por todo el bosque. Crack. 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 El rostro de Sogetsu se tensó. Desde todas direcciones, nubes negras se elevaban a través de la copa de los árboles. Enjambre tras enjambre surgían de la maleza y los troncos huecos, fusionándose en un opresivo cielo de negro zumbante. La luz del sol se desvaneció como si se hubiera acercado un frente de tormenta. El aire mismo se oscureció. Esta densidad, sus pupilas se contrajeron. Un nombre le vino a la mente fugazmente. Para controlar tantos insectos, eres Aburame Ryoma. ¿Ah? ¿El mocoso Uchiha ha oído hablar de mí? Los miembros de Anbu parecían ligeramente sorprendidos, pero no ofendidos. Sogetsu sintió cómo le perlaban las cejas con gotas de sudor. Por una vez, la situación se le escapaba del guión que tenía en mente. Fugaku te mencionó, dijo en voz baja. Un prodigio del clan Aburame. Tu control de insectos solo es superado por el de tu líder de clan. Infiltración y operaciones encubiertas. Uno de los mejores Anbu en décadas. Uno de los sabuesos de mayor confianza de Danzo. Mocoso Uchiha. Las manos de Ryoma permanecieron cerradas en un sello mientras emitía su última advertencia. Ríndete ahora y te perdonaré la vida. De lo contrario, bajo la autoridad de Danzo-sama, tengo pleno derecho a ejecutarte en el acto. Malditos bastardos. Maldita sea la gente de Root, Sogetsu apretó los dientes, con la furia brillando intensamente en sus ojos. No lo olvides. Fui transferido a Anbu por orden directa del Hokage. Si muero aquí, ¿cómo va a explicárselo Danzo? Simple. El tono de Ryoma era gélido. En sus ojos se apreciaba un leve rastro de diversión.
Uchiha Sogetsu. Intentó usar Genjutsu para manipular a los Jonin de Konoha. Conspiró con el clan Uchiha para planear un golpe de estado. ¿Qué te parece? Eso es calumnia. Sogetsu lo miró fijamente, con el rostro rígido por la incredulidad. El señor Hokage jamás lo creería. El que está equivocado eres tú, muchacho. La mueca de desprecio en la voz de Ryoma era audible incluso a través de la máscara. Se lo creerá. Por muy absurda que sea la excusa, se convencerá a sí mismo de que es verdad. Si quieres culpar a alguien, culpa a la sangre que corre por tus venas. Nacer Uchiha es el crimen. Insectos parásitos. Enjambre. El cielo se cayó. La masa negra de insectos aullaba mientras descendía, un océano viviente que caía desde lo alto. Esta vez, Sogetsu no se contuvo en absoluto. Sintió cómo el chakra le inundaba la garganta, ardiendo con fuerza y pesadez. Estilo de fuego. Aniquilación de llamas majestuosas. Auge. Una pared de llamas abrasadoras brotó de su boca como un maremoto, extendiéndose hacia afuera en un arco llameante. Aunque no fuera de rango S, la enorme cantidad de chakra que acumuló en él distorsionó la realidad. La temperatura se disparó brutalmente. El aire mismo parecía hervir. El calor vibró y el mundo se convirtió en un horno rugiente. El bosque desapareció en un instante. Árboles, maleza, insectos. Todo lo que tenía delante se desvaneció en un mar de fuego. A Sogetsu ni siquiera le importó verlo arder. Dio media vuelta y echó a correr hacia el borde del bosque. Necesito informar de esto al Lord Hokage, ahora mismo. El chakra estalló bajo sus pies. La tierra dura se agrietó al impulsarse. Su velocidad aumentó aún más. Intentando huir, Aburame Ryoma apareció frente a él como si hubiera surgido de la nada, con ambos brazos envueltos en masas hirvientes de insectos. Técnica secreta. Brazo de insecto. Sus puños se estrellaron hacia adelante como martillos neumáticos. Tomado por sorpresa, Sogetsu apenas tuvo tiempo de cruzar los antebrazos frente a su pecho. Estallido. Pesado. Ese pensamiento cruzó por su mente una fracción de segundo antes de que un dolor abrasador le desgarrara los huesos. El golpe lo lanzó por los aires. Cayó al suelo con fuerza, abriendo una larga zanja a través de la tierra y las raíces. La sangre brotaba de su boca en chorros rojos. Maldita sea. Dejé que el enjambre me distrajera y perdí de vista su cuerpo principal. Ryoma giró en el aire, apoyó los pies contra el tronco de un árbol y se lanzó de nuevo a toda velocidad. Sogetsu rodó, enderezando su cuerpo maltrecho mientras lanzaba un puñado de shuriken del tamaño de un kunai. Silbaban en el aire, describiendo curvas y cruzándose en arcos impredecibles desde todas las direcciones. Técnica secreta. Muro de insectos. Ryoma ni siquiera intentó esquivar. Una densa cortina de insectos se alzó a su alrededor, formando un escudo giratorio. El shuriken impactó contra el enjambre y desapareció, engullido como piedras en un río. Muere, mocoso Uchiha. Volvió a arremeter hacia adelante, con los puños envueltos en insectos y preparados para disparar. La respiración de Sogetsu era entrecortada. Cuando Ryoma se acercó, sus labios se curvaron. ¿Eso es cierto? Su mano derecha se echó hacia atrás bruscamente, apretando los dientes. SSSSHK. La carga de Ryoma se detuvo bruscamente. ¿Qué? ¿Cuerdas? Sus pupilas se contrajeron. Solo entonces se percató de las finas líneas, del grosor de un cabello, que se extendían desde sus extremidades hacia atrás a través del aire. El shuriken que había bloqueado las había arrastrado hasta su lugar, formando un bucle alrededor de sus brazos y torso. El alambre parecía casi frágil, pero ni siquiera las mandíbulas de sus insectos podían morderlo. Sus pensamientos volvieron rápidamente a la andanada de shuriken que había lanzado anteriormente. ¿Manipulación de shuriken Uchiha? Correcto. Sogetsu mordió el alambre, mientras sus dedos se movían rápidamente a través de otro juego de sellos. Los talentos del clan Uchiha no se limitan al estilo de fuego y al Sharingan. Tú eres quien va a morir aquí, Aburame Ryoma. Serpiente dragón liebre tigre. Estilo de fuego jutsu de la llama del dragón. Silbido, boom. Chakra sobrecalentado comprimido en una lanza de fuego, que recorre el cable a toda velocidad en una ráfaga llameante, como un dragón persiguiendo su propia cola. Se estrelló contra la pared de insectos de Ryoma y la atravesó por completo. La llama lo engulló por completo. ¡Ah! Una figura llameante cayó del cielo, gritando. Gano yo. Sogetsu se desplomó, respirando con dificultad mientras contemplaba la masa de llamas que ardía debajo. Tú. La voz que escuchó a sus espaldas le heló la sangre. Se le erizó todo el vello del cuerpo. Celebraste demasiado pronto, mocoso Uchiha. Técnica secreta.
El pantano de los insectos. El suelo bajo sus pies se convirtió en lodo. Con un violento sonido de succión, la tierra cedió. Sus piernas se hundieron y siguieron descendiendo hasta que solo su cabeza quedó por encima de la superficie. Una marea de insectos lo cubrió, envolviendo su cuerpo en capullos y bebiendo con avidez su chakra. La fuerza le abandonaba las extremidades. En segundos, apenas podía mover un dedo. Clon de insecto, Sogetsu pronunció las palabras con la boca medio sumergida, apretando los labios. Primera lección para ser un Jonin. Nunca bajes la guardia. Jamás. Ryoma salió tranquilamente de un trozo de hierba, completamente ileso. Hasta que no confirmes con tus propias manos el cadáver del enemigo, cualquier cosa puede suceder. Miró a Sogetsu, inmovilizado e indefenso en el suelo, y levantó una mano. Ahora da igual si aprendes la lección o no. Los insectos le trepaban por el antebrazo y se acumulaban en la palma de la mano al oír su llamada. Uchiha Sogetsu, tus ojos me pertenecen. Mientras el enjambre se retorcía, listo para atacar por su Sharingan, Sogetsu sonrió. No es la sonrisa de un hombre al borde de la muerte. Una sonrisa leve, casi relajada. Ah. Nada del otro mundo. Inclinó la cabeza, con una expresión casi de disculpa. Solo quería agradecerte por haberme ofrecido un espectáculo tan bueno, Aburame Ryoma. Una punzada de presión atravesó el cráneo de Ryoma. Su visión se volvió borrosa, como si alguien hubiera arrastrado un trapo sucio por el mundo y luego hubiera arrancado esa capa. El bosque cambió. El mar de llamas se desvaneció como si nunca hubiera existido. Los troncos carbonizados, la tierra quemada, las huellas de su enfrentamiento, todo desapareció. Los árboles permanecían verdes e intactos. Uchiha Sogetsu no estaba enterrado en un pantano infestado de insectos. Permanecía exactamente en el mismo lugar donde había estado desde el principio. No había dado ni un solo paso. Los últimos minutos de la batalla se desvanecieron como humo. ¿Esto es una ilusión? El frío inundó la columna vertebral de Ryoma, congelándole las entrañas. ¿Cuánto tiempo llevo bajo Genjutsu? Una pregunta interesante. En la penumbra moteada, la sombra de Sogetsu se extendía a lo largo de su espalda, inhumana y perversa, como una bestia agazapada a punto de saltar. Se subió las gafas de montura negra hasta la nariz, y una cálida y amable sonrisa se dibujó en sus labios. Entonces, permítame preguntarle esto en su lugar, Aburame Ryoma, su Sharingan giraba lentamente. ¿En qué momento empezaste a pensar que no estaba usando Genjutsu en absoluto?